Entonces, entonces la idea con Jack, eh, de hecho el acrónico es bastante curioso y es Another Compiler Compiler. Mm, Antes habíamos hecho algo que era em, un, un analizador léxico. Entonces, la herramienta básica para el analizador léxico eran las expresiones regulares. Entonces decíamos, si cuando estamos leyendo encontramos, hacemos match con alguna expresión regular, yo puedo lanzar una lógica para esa expresión regular. ¿Listo? Entonces, acá la idea es que vamos a construir algo análogo, pero para la tarea de análisis sintáctico, para la tarea de parse. ¿Listo? Entonces, el que vamos a usar es Bison, que es el sabor GNU de este asunto. Y lo que él implementa es un generador de un parse que es el Lookahead LR Parser. Nosotros llegamos hasta la versión simplificada del LR Parser. Lucas mide hacia adelante el parse LR. Lo que les acabo de contar, digamos que es suficiente para que uno pueda escribir estas gramáticas. Entonces, ¿qué hace uno en un programa de estos? Ahorita lo vamos a hacer, pero simplemente para que entiendan. Nosotros especificamos un árbol de estos gramaticales, especificamos una gramática, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos hacer un validador. Entonces, un validador es un programa que lee eh, datos de entrada e informa cuando una sentencia es válida en un lenguaje específico. Entonces, por ejemplo, los validadores nos sirven para verificar si un programa o un texto está conforme a un estándar. Ahorita vamos a ver cómo hacer validadores chiquiticos, pero vamos también a ver qué uno puede hacer y hay herramientas de validación en línea. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en que están haciendo o tienen unos JSON así súper grandes para algún problema particular, o están haciendo HTML, o tienen un lenguaje de programación en su organización que es para que lo tienen que cargar, o la gente tiene que escribir desde muchos lados. Entonces, uno lo que puede hacer es preguntarse si tiene la especificación del lenguaje en términos de una gramática. La pregunta natural es, ¿será que los programas que me están pasando sí cumplen con la sintaxis del lenguaje? Simplemente validar si eso cumple o no cumple. Porque alguien me podría decir, no, pues simplemente compile, pero es que los tiempos de compilación pesan. Entonces, la sola tarea de validar es importante y, por ejemplo, lo que hacen la W3, la World Wide Web y estas organizaciones, es que cuando, por ejemplo, le generan un lenguaje HTML, entonces tienen HTML versión la que sea. eh, si uno quiere saber si lo que escribe va a funcionar, funciona en un compilador HTML estándar compatible, antes de meterlo al compilador, antes de ponerlo a desplegar en el browser, uno lo que puede hacer es irse a un validador estándar y verificar que lo que está haciendo, si valide, pase las reglas de validación del lenguaje o no. Entonces ya ustedes pueden empezar a pensar en usos de esto, en usos, por ejemplo, respecto a calidad de software. Yo necesito que mis programadores se adhieran al lenguaje, entonces antes de ponerme, que van el código y empiecen a compilarlo, yo construyo o yo les pido, les solicito a ellos que validen respecto a la gramática. ¿Listo? Entonces, ese es un posible uso ese es un posible uso de esta, de esta, de esta tecnología. ¿Listo? La otra puede ser interpretar. Entonces, antes lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos nuestro flex era, si hay cierto patrón, llamamos a cierta lógica. Acá podemos hacer algo parecido, ¿no? Si dentro de nuestra gramática cierta hojita se activó, eso es una regla asociada al lenguaje y esa regla le podemos asociar una lógica. Entonces, lo que hace el intérprete va a ser leer el programa de entrada y ejecutar el programa para producir una salida. Que ustedes lo hicieron, ¿no? En algún momento nos tocó hacer una calculadora a pedal. Hoy la vamos a hacer, espero yo, de una manera mucho más sencilla. Y la idea es sencilla. Uno dice, bueno, ¿cuál es la gramática detrás de una calculadora?
Si yo tengo clara la gramática detrás de una calculadora, yo ya sé que para ciertas reglas, cierta lógica debería aplicarse y si uso bien esa lógica, puedo tener un resultado inmediatamente. ¿Listo? Entonces, eh, una cosa que uno puede hacer cuando hace esa interpretación es lo que haríamos cuando corremos, por ejemplo, en Python, ¿no? En Python nosotros vamos haciendo la interpretación a medida que vamos escribiendo y dándole enter, o una aproximación, digamos, alternativa, ¿no? Podría ser parse línea por línea, una aproximación alternativa, es coger todo el programa y tratar de interpretarlo completo y después ejecutarlo. En ese caso, en ese segundo caso, nos toca generar los programas, no son pequeños, son grandes, nos toca construir algo intermedio, algo adicional que nos permita trabajar con, digamos que con toda esa gramática grandota, y ese algo se llama un árbol abstracto de sintaxis. Más adelante vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hacer hoy van a ser intérpretes que van a ir leyendo línea por línea y usando y aplicando y tratando de hacerle match a las reglas gramaticales del lenguaje y ejecutando una lógica. Es decir, va produciendo resultados a medida que uno le va metiendo resultados. En lenguajes como C, donde uno tiene todo el código y lo que hace uno es precompilarlos y toca construir esos árboles de sintaxis. ¿Listo? Y hay una tercera aplicación y es la traducción. Entonces, la traducción es simplemente leer el programa y yo no puedo pasar al árbol sintáctico de hecho leer el programa y pasarlo a un formato equivalente, bueno, a un formato diferente. Y esos casos los podemos hacer utilizando Vice. De nuevo, un poquito de historia. ¿Dónde surge esto? Como antes, surge en AT&T Labs. Eh, Aquí está el señor del libro, ¿no? No por poco se ganó la medalla Turing, está Donald Knuth. Ellos trabajan en el R parsing, que es lo que estamos revisando ahorita precisamente, que es la base del JAX. Y después, hace unos años, 96, surge la versión del Bison. ¿Listo? Entonces, el Bison es la versión GNU de JAX. Entonces, como siempre, ya imagino que ustedes esto lo tienen fresquito. Aquí hay un Ubuntu corriendo. Me mamó gallo un poco, lo confieso, para poder instalar el Bison, pero era algo que tenía que hacer. Entonces, había una cosa de permisos ahí medio rara. Entonces, ¿cómo se ve un programa de Bison o de JAX? Como siempre hay un código C de preámbulo, esto ya ustedes lo conocen. Aquí declaramos, básicamente vamos a declarar los tokens que vayamos a utilizar y los símbolos que vayamos a utilizar para la especificación de nuestra gramática y después otro código en C. Dónde está lo que nos interesa a nosotros modelar? Está acá, como antes, ¿cierto? Antes aquí poníamos reglas de match para expresiones regulares en el formato que habíamos aprendido. Ahora lo que vamos a poner son cosas como estas. ¿Qué dice acá? Esta expresión, que es un símbolo no terminal, por ejemplo, va a ser una expresión más un token particular, un token en este caso se va a referir seguramente al más, eh, más una expresión más una expresión o un token int. Seguramente se refiere a un int y este punto y coma indica que aquí ya se acaba la producción. Entonces lo que vamos a hacer es especificar las producciones y vamos a decir en algún momento, por ejemplo, este es el símbolo inicial, esta producción la vamos a asignar a tal símbolo o este símbolo terminal vamos a asignarlo a tal símbolo y armamos lo que hemos venido armando hasta ahora, nuestras gramáticas sobre las cuales ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, veamos la estructura de un programita. Yo tengo dos ahí que me da pereza codificarse, entonces me conseguí otros dos ejemplitos. Entonces, lo que tendríamos sería los encabezados de lo que necesitemos. Acá definimos los tokens que vayamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, pilas porque esto funciona coordinado con lo que hicimos en Lex. Entonces, estos tokens, digamos, tienen que haberlos detectado antes en su análisis léxico. Entonces, pues si ustedes hicieron bien los ejercicios de análisis léxico, pues simplemente reutilizan eso en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, aquí aparecen todos los tokens que eventualmente nosotros podríamos utilizar.
Entonces tenemos el token de un entero, un identificador de entero, el más, el menos, multiplicación, división, paréntesis a la izquierda, a la derecha, este creo que es el semicolon y un token posiblemente asociado al error. Listo, entonces tenemos la definición, tenemos el espacio para las definiciones y después vendría lo que más nos interesa a nosotros, que es definir un programita, ¿cierto? Definir las reglas sintácticas a través de la gramática. Entonces decimos, bueno, ¿qué es un programa? Ah, un programa es una expresión seguido de token semi. Token semi creo que sería el semicolon, que sería el punto y coma. Pero ¿qué es una expresión? Una expresión es una expresión más un término, o una expresión menos un término, o un término propiamente dicho. Ah, bueno, pero ¿qué es un término? Un término es un término multiplicado por un factor, o un término dividido por un factor, o un factor propiamente dicho. Ah, bueno, pero ¿qué es un factor? Un factor es un más factor, o paréntesis, em, paréntesis que rodean una expresión, o el token, o un numerito, ¿no? Eso es lo que dice acá. Entonces, ustedes podrán pensar en programas que cumplan. ¿Alguien me puede dar un ejemplito de un programa que cumpla esta sintaxis? Por ejemplo, si meto 5, ¿cumple con la sintaxis? Ese es su programa. Si lo cumplen. 5 cumple con la sintaxis, ¿cierto? Entonces, 5 más 3. 5 más 3, entonces, ¿cómo explicamos? 5 puede ser tal vez un factor. ¿Listo? Si 5 es un factor es un término. Y aquí tendríamos una expresión, es un término. Podríamos tener una expresión. ¿Listo? Entonces podemos explicar el primer 5 como una expresión que se convierte en un término. Ese término se convierte en un factor y ese factor es el 5. El más estaría acá y el 3 puede estar acá. Eso puede ser un posible árbol de derivación. ¿Listo? Entonces, warnings acá. Lo que aprendimos hasta ahora nos sirve para saber que nos toca ser cuidadosos porque esto de acá puede ser ambiguo, ¿cierto? Y si es ambiguo, eso nos puede generar problemas. Entonces, digamos que ese es el warning más grande. Pero aquí ya tendríamos como un programita y lo podemos utilizar para validar. Entonces, les vamos a ver. mm, Yo tengo aquí uno, se parece un poco a... ¿sí esto? Ah, este es. Un segundo acá. Ah, esto se puso. Segundo porque se acaba de bloquear esta vaina. Ok. Leyes de Murphy. Ah, ya está funcionando. Ah, eh, murió mi cosita. ¿Qué pasó? Ay, se murió esta vaina. Reiniciémoslo a las patadas. ¿Cómo reiniciamos esto? Mm, Reiniciemos esta. ¿Cómo matarlo a las patadas? Denme un segundito. Ok. Pero bueno, entonces, sigamos acá, entonces, mientras tanto. Entonces, la idea es que con esto de acá, por ejemplo, nosotros podríamos variar. Ya miramos que nos toca hacer un par de cositas antes, pero tenemos que darle nuestro unix acá. Ah, bueno. Pues yo les había dicho que esto funcionaba en concordancia armonizado con Flex, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que necesitamos hacer es construir un Flex en un punto L y pasarlo por Flex para hacer el escaneo. ¿El escaneo de qué? De las cosas que necesitamos para poder hacer nuestro validador. El escáner de Flex nos va a generar un punto C y unos encabezados. No, de hecho son un punto C. Y el Bison nos va a generar un parser. Va a ser el código realmente del parser.
y el token y un programa principal. Me toca pasarlo por un compilar estas tres cosas de acá y eso me genera, bueno, la linkeo y me genera el ejecutable. Entonces me toca, es una tontería, pero me toca ser cuidadoso especificando al principio el análisis léxico. Cuando- Estaba leyendo, ahí va, listo. Ojalá ya quedó acá. Y yo tenía aquí un texto, editor, y archivo, a ver, expresiones. Mm, entonces, pues arranquemos por uno que ustedes conocen. ¿Qué hace esto de acá? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan de eso? Lo hicieron. Ya saben mejor eso que cualquiera. Hace par, ¿cierto? ¿Y qué reconoce? ¿Esta expresión regular son qué? ¿Son qué? ¿Me están escuchando? ¿Se me desconecté? No puede ser. Ah, no me he desconectado. ¿Qué hace? Sí. Si encuentra numeritos, uno o más, cero o más numeritos, los convierte en un numerito y retorna un numerito. Si encuentra el símbolo más, retorna más, carácter más, menos, menos, bla, 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 bla. Eh, estos de acá serían paréntesis que se reemplazan por nada y este es el salto de línea, ¿cierto? Entonces, eh, esto no es más que un analizador léxico que nos está haciendo parse para estos símbolos de acá, que son los símbolos que eventualmente necesitaríamos, por ejemplo, en una calculadorcita. Entonces acá tenemos xprl.l, que es lo que acabamos de ver. Y para compilar esto decimos simplemente que esto es flex xprl.l. ¿Listo? Entonces esto ya lo conocen ustedes. Él le genera un... eh, borramos todo lo que no sea... Atrás, cp xprl.l y xprl.y. ¿A dónde? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Puede ser. Me tiré el punto C. No, no puede ser. Me tiré el punto. ¿Sí era lo que hice? No, Dios, hice algo muy malo. Espere, ¿dónde lo tengo? Eh, me tiré la expresión, ah, cat, me tiré el Jax. Miren, aquí debe haber una otra cosa que era. ¿Dónde tengo eso? Eh, mm, un segundo. eh, un segundito. No tengo que andar pánico. Ah, estos son casos. Creo que lo tengo en la otra máquina. Dame un segundito porque me acabo de tirar me acabo de tirar lo que les quería mostrar. Eh, tengo otro, pero más complicado. Eh, a ver. Mm, nada puede ser. Ah,
Ah, ah, ¿dónde estoy? Ah, ya sé. Voy a sacar un ojo ahí. Entonces, le voy a hacer una copia de seguridad a esto. Example 2. Cat, punto, L. Bueno, entonces revisemos este y espero que no me vuelva a tirar nada. De hecho, voy a hacer algo que no. sp.l a calc.l backup y calc.y backup. Listo. Entonces, ahora sí, veamos a ver si podemos ver este acá. Editor, xbrl, xbrly. Si bien me lo tiré. Eh, calc. Bueno, este es un analizador para, igual es sencillito, una calculadora, es básicamente lo mismo. Este sería el analizador léxico. Y ahora sí el analizador sintáctico se vería de esta manera. Es que es más complicado, no quería hacerlo así. En el otro era más sencillito. Ah, dame un segundo porque si no me voy a confundir y no, perdón por ese gazapo ahí, pero porque no sé, lo voy a tener acá. Voy a descompartir la pantalla un segundito y parar un poquitico el video de tener grabación.